Bueno, y el domingo pasado tuvimos elecciones, primera vuelta en Perú y balotaje en Ecuador. Quien no sepa los resultados, ahora de eso vamos a estar hablando con Amparo Sayago. Dejo la pregunta abierta y la duda de si son buenas noticias o malas noticias, y también un spoiler. No, son malas noticias. ¿No es así, Ampi? ¿Qué haces, Juani? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Sí, es una caja de Pandora América Latina y las elecciones en particular, así que por lo menos son emocionantes porque nunca se sabe cómo va a terminar. Sí. En Ecuador, si querés arrancamos por Ecuador, Bueno. Que fue bastante sorpresivo y sí fue una mala noticia los resultados. Creo que el único que la pudo ver venir fue Durán Barba. Durán Barba, sí. Sí, y que los resultados un poco también fueron gracias a él, porque él acompañó a Lasso en la campaña. Sí. Y cambió un poco su estrategia, le dio vida a su discurso en las campañas, en la campaña también y en el debate presidencial. Pero bueno, primero vamos a hablar de los resultados, ¿no? Dale. Se impuso Guillermo Lasso, así que va a ser el próximo presidente de Ecuador. Va a asumir el 24 de mayo y sacó aproximadamente 5 puntos porcentuales más que Andrés Arauz, que era el candidato del correísmo, ¿no? Que había sido exactamente la predicción que había hecho Durán Barba. Sí, que ninguna encuesta, las últimas semanas, igual en Ecuador no se podían dar detalles de las encuestas, las últimas 3 semanas. Sí. Y lo que se supone fue que Lasso comenzó a ascender, a levantar popularidad, más que nada en el último tramo de la campaña, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que ninguna encuesta lo daba ganador a Lasso, salvo una que es la menos prestigiosa, digamos, de Ecuador. La consultora menos prestigiosa de Ecuador sí lo daba como ganador. Pero bueno, Lasso sacó 52,48 contra 47,60 de Arauz. Uh-huh. Y bueno, creo que acá el punto clave fue el discurso de campaña y el voto nulo. ¿Te acordás que hablamos que Yacu Pérez llamó a votar a voto nulo ideológico? Sí, que era el tercer candidato en la disputa de la primera vuelta. Exacto. Bueno, esta contienda, más que un balotaje, fue un tricolage, que sé yo cómo decirlo. ¿Por qué? Porque Yacu Pérez tuvo una influencia muy grande en los resultados. O sea, el 17% de los votos totales en el balotaje fueron en blanco. Sí. Así que claramente sí cristalizó su bajada de línea. Y la última aparición de Arauz con Jaime Vargas, que es un líder presidente de la CONAI, no logró capitalizar el voto indígena. Bien. Y en cambio, Lasso, en el último tramo de su campaña, además de abrirse TikTok y tener la asesoría de Durán Barba, sí, un poco que permeó su discurso, incluso parecía un poco feminista, hablaba de los derechos ambientales, lo edulcoró un poco para justamente atraer el voto de Yacu Pérez. Así que el voto, si no fue voto blanco, fue voto para Lasso. O sea, el voto de Yacu Pérez, ¿vos crees que se fue a voto blanco nulo o para Lasso? O a Lasso, bien. Sí. O sea, desde el correísmo, desde la candidatura de Arauz, no se salió a buscar este voto. Se buscó con la alianza con Vargas, pero pasa que el movimiento indígena estuvo históricamente muy tensionado con Correa. Uh-huh. Incluso te digo algo, Lasso en el balotaje llevó ventaja en 12 de las 13 provincias donde había ganado Yacu Pérez. Eso ya te está demostrando que hay claro. Una correlación directa entre el voto de Yacu Pérez y el voto de Guillermo Lasso y también el voto en blanco. Increíble. Encima, el tema de la campaña es muy similar a lo que sucedió acá en Argentina. En 2015. Arauz no fue muy hábil en lo que es la campaña, en el debate presidencial. Ajá. ¿Y te acordás del tal famoso ¿en qué te has convertido, Daniel? Sí, que le claro, dijo Macri. sí, en el debate de cara al balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli en noviembre Exacto. de 2015. Bueno, acá otra vez se repite esa frase muy Durán Barbista, y la frase que quedó del debate presidencial, que se hizo la primera ronda pero la segunda no, fue Lasso, que le dijo a Andrés, no mientas otra vez, hasta con rima y todo. Pero eso que por ahí suena anecdótico, fue una también de las cuestiones que permeó dentro de lo que es la campaña. Además saltó de que Arauz había
había cobrado una indemnización porque había renunciado a un trabajo en el gobierno de Moreno. Bueno, todas cuestiones que son pequeñeces, pero que fueron deslegitimando la figura de Arauz como renovación de la juventud y que los desligaban un poco de la operación enorme que tiene el correísmo y la persecución, que obviamente no hay que dejar en cuenta que Lasso tiene a favor todos los medios, todos los recursos económicos. Él viene del capital financiero, representa ese sector y tiene mucho apoyo mediático, económico, ¿no?, y político de las élites ecuatorianas, que no es un dato menor para nada. Para nada. Pero bueno, este escenario, un poco volviendo a si tenemos que hacer alguna comparación, fue algo similar a lo que sucedió acá en el 2015 con kirchnerismo, antikirchnerismo. Allá se dio una dinámica similar donde fue correísmo, anticorreísmo, un escenario totalmente polarizado, donde primó el clivaje, digamos, anticorreísta dentro de la disputa electoral. Así que bueno, fueron un conjunto de cuestiones, del voto en blanco, el escenario anticorreísta, donde el escenario anticorreísta yo creo que terminó imponiéndose sobre el discurso Estado neoliberalismo que intentaba imponer desde Arauz, ¿no?, que intentaba asociar a Moreno con Lasso, a Lenín Claro. Moreno con Lasso. Ese discurso no permeó tanto, incluso un poco que el correísmo quedó pegado a Lenín Moreno, a la gestión de Lenín Moreno, sabiendo que fue en un principio, antes de la gran traición, ¿no?, fue su candidato. Claro. Y había ido a representar otros intereses que finalmente terminó más cerca de la gestión económica que ahora seguramente va a llevar a cabo Lasso, que la revolución ciudadana de la gestión ciudadana que llevó a cabo Correa, ¿no? Exacto. Qué caso extraño, digo, el de Ecuador, porque ahí hubo un pase de manos del gobierno desde lo que fue un proyecto popular como el de Correa a Lenín Moreno, con un proyecto neoliberal, pero eso no se determinó en una elección, por esto que vos remarcabas recién que Lenín Moreno era el candidato inicialmente del correísmo, y luego cuando el mismo Lenín Moreno tiene un gobierno neoliberal y que empieza a fallar la economía en Ecuador, una pésima gestión de la pandemia, etcétera, etcétera, en vez de producirse ese efecto de hartazgo ante el neoliberalismo, un nuevo candidato neoliberal aparece y se hace por encima del correísmo, que no había salido en malos términos del poder. No, encima Lasso era una figura bastante ya desgastada, era como la figura repetida, la tercera vez que se presentaba candidato a presidente. Sí. Pero bueno, no logró capitalizar el descontento con el correísmo, porque quedó muy golpeado, la persecución política que tuvo no solamente Correa, sino todo el movimiento fue brutal. Otra de las cuestiones es que dicen que Correa estuvo muy presente en la campaña de Arauz y eso no le sirvió para ampliar mayorías, para ampliar, digamos, romper el techo de cristal que tiene el correísmo, sí, que es el núcleo duro también de un 30%. Claro. Pero bueno, digamos que los análisis más de campaña son bastante visibles. Igual Lasso ahora la tiene bastante complicada en lo que es la gobernabilidad. Tiene minoría en la Asamblea Nacional y tiene una economía devastada, tienen deuda con el FMI, coronavirus. Ahora como su primer acto después de anunciarse ganador, dijo que va a conseguir 9 millones, van a vacunar 9 millones de ecuatorianos en 100 días en su gobierno. Bueno, Le deseo mucha suerte con eso. Como promesa está buena, como realidad no la veo muy... No, como realidad está bastante complicada. Y nada, tiene un escenario la verdad que catastrófico, y claramente la gestión económica de Lasso es una continuidad de la de Lenín Moreno, no más que ahora está endeudado justamente porque hereda las consecuencias de la deuda que tomó Moreno en su gobierno. Claro. Así que bueno, no la va a tener fácil. Igual el correísmo, te digo, Arauz no hizo una mala elección, si bien en la campaña comenzó a perder ese empuje inicial. Hay que ver cómo capitaliza, tiene casi 50 congresistas. Ajá. En la asamblea, que no es poco,
y hay que ver cómo se rearma ahora en modo de oposición y cómo también piensa de nuevo las estrategias y cómo intenta vincularse desde una mejor relación y una alianza con el movimiento indígena, que es justamente lo que también lo llevó a la derrota, al correísmo. Bien. Y bueno, después tenemos las elecciones en Perú. Que esas fueron la gran sorpresa. Eso también fue otra gran sorpresa. La verdad es que nos damos cuenta cada vez más que las encuestas son muy difíciles de predecir resultados. Y apareció un nuevo personaje que ni siquiera estaba en la mira de las encuestas, que incluso te cuento una anécdota. Cuando CNN anuncia quién había sacado mayor porcentaje de votos, sí, no tenían foto para ponerle al candidato, o sea, estaba en negro. Claro. El candidato que sacó mayor cantidad de votos se llama Pedro Castillo, es del Partido Libre Perú y logró el 16% de los votos, poquito, sí, pero bueno, ya habíamos comentado que el nivel de fragmentación era muy alto. Claro, 18 candidatos. 18 candidatos y aproximadamente 6 candidatos que más o menos estaban entre el 10 y el 15% de los votos, ninguno era que sobresalía demasiado. Y la segunda que pasó a balotaje fue Keiko Fujimori, ya con ese apellido no hace falta mayores decir quién es, sí, claro. Que nos habías contado que está por un tiempo en complicaciones con la justicia y otro tiempo libre. Ahora se decidió por la libertad, podríamos decir. Sí, estuvo 15 meses con prisión preventiva por delitos de corrupción. Pero bueno, sigue teniendo una representatividad dentro de lo que es la política nacional. No nos olvidemos que en el 2016 estuvo a menos de un punto de ganar las elecciones nacionales. Ajá. Pero bueno, el núcleo antifujimorista en Perú es muy fuerte también, pero tranquilamente podría haber ganado en ese momento y eso es lo que un poco también puede pasar ahora de cara al balotaje, porque Pedro Castillo es es un docente rural. Ajá. Acá hay como dos modelos muy antagónicos. Por un lado tenemos maestro rural de la izquierda, sí, sindicalista, no es muy conocido, justamente no salió en las encuestas porque su voto está en la parte rural más pobre de Perú, en la zona de Cajamarca. Ajá. Y va a ser muy difícil que logre escalar al voto urbano, ¿no? Más de centro derecha peruano. Claro. Si bien Keiko, por su parentesco, ¿no? Por ser la hija de Alberto Fujimori, quien está también acusado acusado por acto de corrupción y también por delito de lesa humanidad, no tiene una mochila muy fácil que digamos de sobrellevar para el balotaje. Pedro también está asociado, su partido, ¿no? El partido Perú Libre, es de marxista, de izquierda y está asociado al Sendero Luminoso. Su líder, digamos, está asociado al Sendero Luminoso, que también es como otro factor que genera como bastante miedo en Perú, bastante rechazo. Claro. Yo creo que esta elección se va a terminar de definir a ver quién es el peor cuco de Perú, si el Sendero Luminoso versus el fujimorismo. Va a ser una elección que se va a definir más en oposición que en apoyo. O sea, se va a elegir al menos peor, por lo menos en lo que es la visión que tiene el electorado, por así decirlo. Exacto. Tanto el fujimorismo como el tema de asociar un candidato al Sendero Luminoso generan mucho rechazo. Y este maestro rural, si bien las asociaciones al Sendero Luminoso son bastante vagas, sí, ya por ser de extrema izquierda es complicado que logre cooptar, digamos, el voto de la zona de Lima, que es donde está el 80% de la población, vive el 80% de la población peruana. Claro. Así que es bastante incierto lo que sucederá. Aparte, pensemos que el establishment está con Keiko y los dos candidatos que también sacaron un porcentaje de votos considerable vienen del fujimorismo. Ajá. Entonces claro, es mucho más probable una alianza en torno a la figura de Keiko que represente a la derecha más reaccionaria, pero también puede llegar a aliarse con la centroderecha, que un partido de la izquierda más marxista,
asociado al Sendero Luminoso. Claro. Pero bueno, todavía el escenario es bastante incierto. El balotaje se va a hacer el 6 de junio. 6 de junio. Y también se repite un poco la historia de Ecuador. Va a quedar un Congreso sumamente fragmentado, que en Perú eso es igual a conflicto permanente con el Ejecutivo y destitución del presidente, así que no es menor. Claro, ese es un dato que hay que tener en cuenta. Yo, igual haciendo futurología, te quería preguntar ¿cómo verías la orientación en lo que es política regional e internacional que podría llegar a tomar Perú si ganara uno u otro candidato? Digo, con Fujimori por ahí Keiko Fujimori es más claro, que tiene que ver con el establishment, con un gobierno de derecha, neoliberal, corregime si me equivoco, pero por ahí en el caso del otro candidato de una izquierda extrema sería un fenómeno radicalmente nuevo, porque uno podría decir, no, bueno, pero Maduro en Venezuela o Chávez, pero sería un fenómeno distinto, o podremos compararlo con el chavismo. No, él incluso se identifica más con los procesos de Ecuador y de Venezuela en su momento. Obviamente que sería milagroso que sucediera, que ganara un personaje así en Perú, sí. Pero si lo pensás en lo que es los alineamientos, digamos, de Latinoamérica, obviamente estaría más cercano a un proyecto progresista, pero es tan poco tan poco certero pensar que un personaje así pueda ganar las elecciones nacionales en Perú, claro, que sería una revolución total en lo que es la tradición política peruana. Claro, y aún así, de todos modos, perdóname, y aún así él de todos modos estaría con la espada de Damocles encima por la situación del Congreso Nacional. Sí, estaría con los días contados, con un Congreso súper dividido y siempre buscando la destitución del Ejecutivo, con conflictos permanentes, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese sentido te quiero mencionar Guillermo Lasso. Sí. Yo creo que si gana Keiko sería un Guillermo Lasso en lo que es la política regional. Guillermo Lasso ya dijo que Nicolás Maduro no estaba invitado a su asunción, cosa que no sorprende. Está más alineado a lo que es el Grupo de Lima, y justamente el candidato Pedro Castillo lo que dice es que él quiere sacar a Perú del Grupo de Lima, y que justamente su política sería lo contrario, sería generar un eje más progresista. Bien. Pero bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho, hay que ver si le dan los votos primero. También bien. Habla de nacionalizar las minas, de cambiar la constitución de Fujimori, pero bueno, para hacer todo eso tiene primero que ganar las elecciones, luego sí. Encontrar alianzas en el Congreso y tener cierta gobernabilidad y estabilidad política, que estamos viendo que desde hace 6 años es casi una misión imposible dentro de la política peruana. Bien. Bueno, Ampi, gracias por este resumen con los resultados de las elecciones en Ecuador y en Perú. Y sí, tal cual, una caja de Pandora en Latinoamérica y Perú específicamente. Yo cuando veía este escenario, la fantasía de Nicolás del Caño, ¿no? Una derecha súper relacionada con la corrupción y el neoliberalismo por un lado, y del otro lado la ultraizquierda. Sí, yo creo que son dos extremos que generan bastante rechazo en lo que es sí. El votante común, ¿no? El votante urbano, el votante mayoritario, digamos, que hay en los países. Pero bueno, sería una sorpresa. Nunca se sabe qué va a pasar, ¿viste? Es así. Nunca se sabe, claro. Eso es lo emocionante, así que hay que ver. Yo creo que depende mucho más de las dinámicas nacionales que pensar que hay... ya no podemos pensar en términos de alineamientos progresistas en la región o oleadas conservadoras en la región. Yo creo que cada país ahora está diversificándose y tomando distintos caminos de acuerdo a su dinámica económica, política particular. Ya no podemos hablar como nos gusta a los politólogos, decir la ola progresista o la ola conservadora. Totalmente de acuerdo, Ampi. Te mando un abrazo grande y gracias por tu columna de todos los martes, Miradas al Sur.